Buenas tardes, señorías. Gracias, señora presidenta. La verdad es que escuchando al consejero pareciera que es el propio Gobierno quien tiene atribuida la competencia para legislar. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Creo que es al Parlamento a quien tiene atribuida esta competencia y, en todo caso, serán los grupos que apoyan al Gobierno quienes acepten o no las enmiendas de los grupos. Este matiz, que es pues puramente semántico, no deja de tener su importancia porque creo que hay que poner las cosas en su debido lugar. En primer lugar, he de manifestar que nuestro grupo parlamentario retira el voto particular con respecto a la enmienda 1810. Dicho esto, comienzo mi intervención por el principio, que no es otro que nuestra profunda decepción, la profunda decepción de Podemos Cantabria con el proyecto de ley de mediación que hoy nos traen. Tal y como, por cierto, ya les tuve ocasión de manifestar el pasado miércoles en la Comisión de Presidencia y Justicia. Profunda decepción con el fondo y con la forma de una ley a la que hemos presentado algunas enmiendas con la intención de mejorar el texto y lograr que la mediación en Cantabria tenga un efecto palpable y real. Un efecto palpable y real que beneficie a la sociedad en su conjunto. ¿Y cuál ha sido la forma de este Gobierno? Pues la de siempre. La de, desde luego, apuntarse el titular vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, la de la imposición de su criterio sin considerar que las aportaciones que otros realizamos ni desmerecen su trabajo ni les empañan el espejito mágico en el que deben mirarse todos los días y que, sin lugar a dudas, les dice que son ustedes los más guapos del reino. Señores del Gobierno, ustedes han aceptado tan solo una de nuestras enmiendas y, por descontado, no han sido aquellas que tenían una carga importante para la mejora del texto, no, ha sido aquellas que tienen, en concreto una, que tiene un mero componente estilístico y que no viene a aportar prácticamente nada al texto. A eso se ha limitado una negociación que, desde el principio, a nuestro entender, solo tenía una finalidad, cubrir el expediente. Pero dejemos la forma y pasemos al fondo, y en este sentido, lo que nuestras enmiendas pretendían era básicamente dos cosas. En primer lugar, garantizar que el derecho a la mediación gratuita, reconocido en esta ley, no quedase, como ocurre en tantas ocasiones, en una mera declaración de intenciones. Y, en segundo lugar, contribuir a la difusión de la mediación como una herramienta imprescindible para la sociedad en su conjunto y que, además, a través de esta vía podríamos encontrar un medio para la resolución de los conflictos donde son precisamente los propios protagonistas las partes implicadas en el conflicto, ¿no? Y de esta manera son los propios interesados los que van a crear la solución a sus problemas sin que tenga que venir un tercero, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la Administración de Justicia, a imponer una solución concreta. Esto, evidentemente, en muchas ocasiones no hay otro remedio, pero en sí mismo yo creo que a nadie se le escapa que un mecanismo para la resolución de conflictos tiene beneficios muy importantes para el conjunto de la sociedad. Al fin y al cabo, la mediación se basa en ideas como la flexibilidad, como la empatía, como la capacidad de escuchar. ¿Y qué ha hecho el Gobierno con nuestras enmiendas? Pues lo que les decía, caso omiso. A este Gobierno no le preocupa que la mediación gratuita quede en nada si no va acompañada de la necesaria dotación presupuestaria. Este Gobierno, que trae esta ley sin memoria económica, tampoco está preocupado por no contar con un servicio de orientación a la mediación, que desde luego facilitaría considerablemente el acceso a este medio alternativo de resolución de conflictos. No les preocupa que la difusión la hagan de forma gratuita los profesionales o los colectivos en los que se integran, a los que esta ley ha venido a denominar instituciones de mediación. ¿Y saben por qué no les preocupa? Pues no les preocupa porque este Gobierno, en realidad, la ley que hoy nos trae no pasa de un mero titular, de humo, de paja, o, en palabras de mi estimado Guillermo del Corral, esta ley no pasa de ser un trampantojo. Ustedes no van a poner en marcha un servicio de orientación a la mediación similar al existente en el caso de la orientación jurídica, que, como saben, brinda apoyo a los beneficiarios de la justicia gratuita. Y, sin embargo, nosotros lo que pretendíamos era precisamente equiparar la mediación gratuita a la justicia gratuita. Y eso es evidente que con esta ley no va a pasar. Esto no va a pasar. ¿Cuál es su modelo?
pues el que parte de exprimir a los profesionales para que hagan lo que le correspondería costear a la Administración sin pagarles nada, ni por sus servicios, vamos, ni tan siquiera el transporte. Y los profesionales de la mediación, que desde luego informan a las personas que, bueno, pues quieren someterse a este mecanismo de resolución de conflictos, como digo, lo hacen de forma totalmente gratuita. Esta es su ley. Ni presupuesto para la mediación gratuita, ni retribución para los profesionales. Pero además no se quedan ahí. Este Gobierno, tan aficionado en algunas ocasiones a gastar dinero en publicidad institucional, en función de cada caso, se niega, en este caso, a la elaboración de planes cuyo fin sea precisamente la difusión de la mediación. Se limitan ustedes a decir que van a informar sobre la existencia de la mediación, que van a informar sobre la existencia de las personas mediadoras. Hombre, me llena realmente de orgullo que, bueno, pues que ustedes sean capaces de traer aquí un proyecto para legislar sobre una materia y al mismo tiempo nos digan que van a informar sobre ella. Pues bueno, estaría bueno, ¿no?, que no lo hiciesen. Pero desde luego lo que no van a hacer es ni un mínimo esfuerzo, o por lo menos no un esfuerzo real, que implique que la mediación sea, pues, un medio conocido, reconocido socialmente para la resolución de los conflictos. Lamentablemente todavía esto no es así y desde luego, vamos, es imprescindible apostar de manera decidida por extender su uso. Pero claro, yo creo que todos comprendemos que es mucho más sencillo no gastar ni un euro y dejar que nos hagan el trabajo los profesionales, a quienes no retribuimos, y los colectivos en los que estos se integran, que evidentemente hacen un esfuerzo importantísimo para dar a conocer la mediación sin que la Administración haga prácticamente nada por apoyarlos. Esta vez, a nuestro entender, no les van a servir las argucias habituales para excusar su inacción. Señorías, como bien ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, les recuerdo que la actual regulación de la mediación es una ley de bases estatal, que permite a Cantabria, desde luego, bueno, pues llegar tan lejos como quiera. En esto no estoy en absoluto de acuerdo con Ciudadanos, porque, como digo, pues siempre que se respete la distribución competencial, que en este caso, a nuestro entender, sí que se respeta, se podía haber sido muchísimo más ambicioso, pero sin embargo ustedes han preferido quedarse a medias. Esta falta de visión no solamente va a provocar que, bueno, pues en algunos aspectos nos quedemos pendientes de ver si se virtualiza o no los beneficios de la mediación, sino que además, que esto sí que es grave en estos tiempos, a Cantabria le va a costar dinero. Le va a costar dinero. Y es que existen estudios que valoran el ahorro que supone el incrementar el uso de la mediación como alternativa a la resolución de conflictos. En este sentido, y por poner un ejemplo, el libro blanco de la mediación en Cataluña, en un escenario en el que, por ejemplo, se resolviesen el 5% de los conflictos a través de la mediación, supondría un ahorro del 1,8% en el gasto total de la justicia. Porcentaje que podría haberse incrementado incluso hasta el 3,54% en el caso de que se alcanzase el 10% de los conflictos resueltos a través de esta vía. Porcentaje nada desdeñable. Esto, según este mismo estudio, significa que por cada euro invertido en mediación, la Administración pública podría llegar a ahorrarse, precisamente por no tener que invertirlo en otros servicios, hasta 83 céntimos. A nuestro entender, un grandísimo retorno de la inversión que podría destinarse, por ejemplo, a dotar de medios a una justicia que, precisamente porque se encuentra asfixiada, en muchas ocasiones no puede dar respuesta a los conflictos que, evidentemente, en ocasiones sí que tienen que ponerse en sus manos. En resumen, señorías, es necesario que la difusión de la mediación, si es que realmente se apuesta por esta herramienta, bueno, pues se lleve a cabo de una manera clara. Y, bueno, pues teniendo en cuenta que además supondría un ahorro importante en los costes de la justicia, creemos que es evidente que esta función debe de ser asumida de manera decidida por la Consejería de Presidencia y Justicia. De lo contrario, pues bueno, pues seguirá siendo una herramienta lamentablemente residual, poco conocida, a la que solamente van a tener acceso o los que lo conozcan o los que se lo puedan permitir. Y es necesario, por tanto, integrar de manera efectiva a la mediación dentro del catálogo de las soluciones y de servicios ofrecidos por la Administración. Y para ello, como es de sentido común, debe de homogeneizarse la implantación de este instrumento. Hoy en día, reconozcámoslo, la mediación realmente no es lo suficientemente conocida, ni su uso está extendido de manera suficiente para ser un instrumento real para la
resolución de conflictos. Y, por tanto, la apuesta por parte de la Administración en este sentido tiene que ser decidida. Concluyendo, vamos a abstenernos en esta votación de la ley por diferentes razones que yo creo que hemos explicado suficientemente y que, en resumen, es que se trata de una ley que se ha quedado coja, no asumiendo en concreto la difusión de la mediación, no dotándola de herramientas presupuestarias concretas que permitan que se convierta en una realidad. Nos abstendremos, como digo, no podemos hacer otra cosa porque, a nuestro entender, es necesario que Cantabria saque adelante una norma de desarrollo en materia de mediación y, aunque consideramos que hubiese sido mucho más oportuno garantizar el derecho que reconoce la ley de manera efectiva a la mediación gratuita, desde luego, como digo, entendiendo que es insuficiente y que el propio Gobierno probablemente no se cree el proyecto de ley que nos trae, considerando que es necesaria esta regulación, votaremos abstención a la misma. Muchas gracias.